provechoso constructivo se refiere al daño que otro puede sufrir por nuestra causa. Esto es reflejo de madurez como miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No podemos pedir el mismo comportamiento maduro de una persona con alguien que es nuevo, que es infantil apenas en el Evangelio, y decirle que no importa, no pasa nada, tú vas a poder. Pero la realidad es que no estamos tomando en cuenta ni estamos amando a ese prójimo, sino al contrario, buscamos ser piedra de tropiezo para él. Segundo, nuestra libertad en Cristo puede entorpecer la edificación de la iglesia. Cuando Pedro habla de que somos piedras vivas, 1 de Pedro 2:5, implica que el creyente es una obra de construcción en progreso. Pablo reconoce ese desafío al discernir el estado espiritual de sus hermanos y reprima el uso de sus privilegios, no porque el aplicarlo sea pecado, pero sí por el principio mayor de no retener la obra de Cristo en el creyente inmaduro. Por eso Pablo dijo que los que son fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos solo a nosotros mismos. Romanos 15:1. En una palabra, no sean egoístas. Mediten, tengan empatía con los que son en su momento débiles espiritualmente. No crean que son tan fuertes como ustedes quizás lo son. Tercero, nuestra libertad en Cristo no debe perjudicar el bienestar de otros en la iglesia. Pablo afirma que no debemos buscar nuestros propios intereses, sino el de nuestros prójimos. Dios no es un padre cruel que da regalos a sus hijos, pero no permite que abran sus regalos y los disfruten. Más bien, si ponemos de lado nuestra complacencia, debemos vivir como Cristo, quien se despojó de sus atributos divinos para nuestra salvación y beneficio. Filipenses 2, del 5 al 10. Jesús dijo que es bienaventurado el que da más que el que recibe. Entonces, esos intereses personales no deben perjudicar a otros. Pablo dice que goza aún de sus aflicciones, porque es como Cristo que sufrió por su iglesia. Colosenses 1, 24. Preguntas. ¿Cuál es el primer derecho garantizado por la Constitución estadounidense? Ya vimos que no fue uno. Justicia, libertad, bienestar, felicidad, son todos lo que conforman propiamente los derechos garantizados por la Constitución. ¿Cómo mis derechos pudieran violar los derechos de otros? En el derecho en general hay una doctrina que se llama el abuso del derecho propio. Si yo sé que a mi vecino le molesta la música de banda y pongo una bocinota afuera de la puerta de mi casa y pongo la banda todo el día y toda la noche, ¿qué pasa? ¿Por qué lo hago? Yo tengo derecho a poner la música que quiera en mi casa, pero no para estar molestando al vecino. Entonces, no hay que hacer en su momento algo que moleste a los demás por nuestro egoísmo, porque eso no es cristiano. ¿Ok? Yo conozco a algunos que ya no digo nada, yo es en otras iglesias, aclaro. No se contagie nadie. ¿Mandé? No se contagie nadie. No, yo no me refiero a nadie. El que se ponga el saco, esa es otra cosa. Primera de Corintios 10, del 25 al 30. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Salmos 24, 1.
Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que se les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Mandé? No pregunten si es legal por la carne que van a comer. En alguna ocasión se me ocurrió invitar a mis hijitos hermosos a un restaurante. Y de repente les trajeron un plato, se lo degüeron muy rápido. Y cuando preguntaron, ¿y qué era esto? ¿Estaba rico? Les dije que era cocodrilo. Querían vomitarlo, pero ya se lo habían comido. Entonces, ahí les dije de qué era lo que estaban comiendo. No, pero les gustó. Entonces, cuando ustedes coman algo medio raro, pero pues les gusta, no pregunten de dónde es. Allá en México hay unas quesadillas muy ricas que se llaman huitlacoche. Los que han visto el maíz ya muy maduro, con hongos, dicen que horrible. Bueno, el huitlacoche son los hongos del maíz. Y sabe muy rico, por cierto. Entonces, si ustedes lo ven, pues no vayan a preguntar de qué es. 28. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se los mencionó y por motivos de conciencia, variante, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. En sus Biblias de Reina de Valera aparece este último párrafo, pero este párrafo no existe en los documentos más confiables de su época. Fue un agregado. Por eso no me gusta mucho la versión Reina de Valera, porque tiene muchísimos agregados de este tipo. Aunque muchos la adoren, perdón. Entre paréntesis, me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? Y aquí vemos otro caso. Si a ustedes les dicen, vamos a celebrar la fiesta de la Virgencita X, Y o Z, ¿a quién se festeja en ese momento? A un ídolo. ¿Ustedes van a ir a esa festividad? En conciencia no, porque eso significaría que ustedes están de acuerdo con ese culto. Entonces, como evangélicos, pues no hay que ir, literal. ¿Por qué? Porque la comida se está ofreciendo a un ídolo. Porque todos los que están allí están adorando a un ídolo. ¿Nosotros qué vamos a hacer allí? Ahora, si ustedes creen en ella y ustedes van y la festejan, pues no son cristianos, olvídense. Serán lo que quieran ustedes, pero no son cristianos. ¿Qué significa bienestar? Significa salud, vivienda, trabajo, seguridad, cultura, ocio, medio ambiente, libertades, red de apoyo natural, educación, sanidad, pensiones y autonomía personal. Eso entraña el derecho constitucional de bienestar. Versículo 25. Es una gran conclusión práctica de lo enseñado en los versículos anteriores, puesto que las carnes vendidas en el mercado se pueden comprar y comer sin problema alguno, pero no en las salas de los templos donde se dedicaban a los ídolos,
o procede de una fiesta pagana. No preguntar significa no investigar la procedencia. No se deben tener escrúpulos de conciencia en relación con la carne adquirida para comer, y va contra la dieta judía kosher, en donde se es escrupuloso en el tipo y origen del animal. En los supermercados incluso llega a ver en algunos lugares la famosa comida kosher, que se supone se cuidó desde la pureza del animal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros no somos judíos. No nos va a interesar eso. De hecho, a mí en lo personal me gusta mucho la carne de cerdo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos prejuicio en relación a la comida. Pero es que en algunas sectas hay un tiempo de cuaresma y no puedo comer carne. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Aquí Pablo nos dice que no hay nada prohibido en ese sentido. Pero insisto, las sectas ponen sus propias barreras. ¿Para qué? Para negocio, para lo que sea. Pero no es cristiano. Para su conclusión apela a la Escritura, porque todo lo que está en la tierra es del Señor, Salmos 24:1 y 50:12. Era la forma judía de dar gracias por los alimentos. Todo lo creó Él y es signo de agradecimiento, pidiéndole permiso para tomar lo que era de Él. Actos lícitos con acción de gracias, Romanos 14:6, 1 Timoteo 4:4. Lo que se pueda comer no debe ser considerado como cosa inmunda. Es el Señor quien santifica la comida para bien de los suyos. Es el pan nuestro de cada día. Mateo 6:11. En otra ocasión comí raya y también es muy apetitosa, por cierto. Y también he comido los famosos gusanos de maguey, también son ricos. Versículo 27. Había relaciones con los incrédulos, no era una comunidad aislada. Esto se hacían en las casas o reuniones que no fuesen de carácter religioso. La comida o carne se debía de tratar como la que se expende en la carnicería, sin inquirir su procedencia. El creyente es libre de aceptar, como lo hizo Cristo en las bodas de Caná, Juan 2:1-2, o iba a casa de publicanos y pecadores, Lucas 15:2. Incluso Pablo utilizaba dichas reuniones para testificar de Cristo, 1 Corintios 9:20-22. Entonces, si Cristo iba, ¿por qué es pecador el que me invitó? ¿No voy a ir? Si no es una cuestión religiosa, aquí nos dice Pablo que incluso serviría para dar testimonio. No es para ponernos borrachos ahí con él, claro, ¿ok? Amén. Cuando alguien dé información sobre la procedencia de la comida, ya sea que el que invitó o algún incrédulo malicioso, entonces no hay que comer esto como testimonio, ya que si el creyente lo come, participa de dicho sacrificio y con el objeto de adoración pagano, que es el ídolo. Porque del Señor es tu tierra y plenitud no aparece en los textos más antiguos conocidos. Es un agregado. La pregunta sobre de quién es la conciencia del versículo anterior se contesta en este. No es la del invitado, sino del que le había informado de la procedencia de la comida, que es de condición idolátrica. El problema está en la conciencia del otro, que es un hermano débil. Si el fuerte come de ella, afecta a esa conciencia inmadura. Alguien le dice, es dedicado a un ídolo, pues no lo debe de comer. Pero es que yo lo puedo comer aunque quiera y se sabe muy rico. Pero si voy a afectar la credibilidad y las ideas del más débil, pues no conviene, no es constructivo.
Y si en cambio es un idólatra y dice, ay, está ya conmigo, ya se convirtió al paganismo, pues tampoco conviene, no es buen testimonio. Entonces aquí sí nos dice el apóstol que debemos de inhibir esa invitación, debemos de rechazar esa invitación. Versículo 29. La pregunta sobre de quién es la... No, eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Ah, no, perdón. La segunda interrogante tiene dos soluciones posibles. Una, que se escandaliza el débil por la acción del fuerte. La pregunta sería, ¿por qué debo restringir por los escrúpulos de otro? Pero ya dijimos por qué. La segunda es, ¿por qué doy ocasión para que me juzguen por un modo de actuar incorrecto? Si los incrédulos lo invitan, puede deducir que coincide con ellos que han ofrecido un sacrificio al ídolo, no concordando con su testimonio. Si me van a invitar a una noche de copas y sé que el objetivo de esa noche es tomar, como cristiano no voy a estar dando testimonio de cuando todos están bien borrachos, porque a lo mejor se le apetece al cristiano y también se pone igual. ¿Para qué va? Es que si quería ir, bueno, eso fue. En este caso no es una arrogancia de un creyente que se siente censurado al ser criticado el uso legítimo de su libertad. Pero Pablo dijo que puede comer de todo, dando gracias a Dios por los alimentos puesto que de Él es todo. Versículo 26. Debiera entenderse la pregunta así: ¿por qué tengo que ser censurado comiendo de lo sacrificado a los ídolos, aunque haya dado gracias a Dios por la comida? Es una aplicación del artículo del versículo 23. Entonces, como alguien dice en México, no hagan cosas buenas que parecen malas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. El creyente ejerce su libertad en Cristo sin violar su conciencia. Disfrutar no está sujeto a la condenación de la ley, Colosenses 2:20. El cristiano se complace de una manera sana, sin violar su conciencia. Por eso puede comer todo lo que venda en la carnicería, sin preguntar por motivos de conciencia. Porque todo en la tierra es del Señor, puede comer de todo sin motivos de conciencia. Porque esto no afecta la conciencia del creyente redimido. El creyente refrena su libertad para evitar una crisis de los otros. Tenemos libertad para actuar bajo el señorío de Cristo, pero debemos refrenarla para no lastimar a un miembro de la iglesia o a un inconverso. Entonces ciertas libertades tienen que ser puestas en alto por amor a la persona ofendida. Esto es mientras crece todo cristiano hasta la perfección de santidad, con la esperanza de también ejercer su libertad en Cristo sin temor. Efesios 4, del 11 al 16. En otras palabras, hasta que el hermano se vuelve más maduro o hasta que el incrédulo se convierte a Cristo. El creyente reconoce el valor mayor del lastimado sobre la expresión de su libertad en Cristo. La conciencia redimida es una de las formas en que el Espíritu Santo continúa formando al creyente. Y aquí Pablo declara algo que revela el valor de la conciencia sobre el valor de nuestras libertades en Cristo. En una palabra, no debemos nosotros ser egoístas y hacer todo lo que me es lícito, pero que puede afectar a un cristiano débil o escandalizar a un inconverso. Pregunta: ¿cuáles son las libertades del creyente bajo la soberanía del Señor? Al menos la que aquí aparece es que yo puedo comer lo que quiera, siempre y cuando sea provechoso y constructivo y no escandalice a otro. Esto es, que no ponga mis intereses egoístas
a los intereses de los demás. Los últimos versículos. Versículo 31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a los de la iglesia de Dios. No sean piedras de tropiezo, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien. Lo digo por otras iglesias, aclaro. No hagan tropezar a nadie, perdón, la de 33. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Aquí vamos a ver, el primer post dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Es cierto? Debe de ser. El derecho a la igualdad en todas las medidas, sin distinción de raza, religión, idioma, nacionalidad, sexo, opinión política u otros rasgos. Eso entraña el derecho a la igualdad. El siguiente post es: todos tienen derecho a la justicia. Y por último, no hay justicia sin igualdad. Contexto. Versículo 31. La gloria de Dios debe ser meta de toda acción del cristiano. En todo lo que coma o beba, Dios debe de ser glorificado, siendo similar a la enseñanza de 1 de Pedro 4:11. La vida cristiana es resultado de la glorificación de Dios. Él dio los dones, poder para ejercerlos y capacidad para edificar en la iglesia. El objetivo de todo ministerio ha de ser la gloria de Dios, 1 de Corintios 12:2, Mateo 5:16. Entonces hay que preguntarse si aquello glorifica a Dios o no. Esa la valoración es lo que debe determinar nuestra acción. ¿Lo hacemos? Hoy no, digo. Lo hacemos porque queremos. No valoramos si es para la gloria de Dios o no. Eso es en otras iglesias, claro. ¿Verdad? Sí. Ha enseñado que es necesario edificar a los hermanos, entonces el ser tropiezo a los débiles es contrario a la edificación. No debemos ser ocasión de pecado para los demás, 1 de Corintios 8:9, Romanos 14:13 y 21. El mal comportamiento egoísta y carnal es grave en niños en Cristo, Marcos 9:42. No hay que ofender a judíos, paganos o a los hermanos de la iglesia para que nadie se escandalice por un uso incorrecto del uso de la libertad. Conclusión: debe vivir el cristiano de forma irreprochable donde se encuentre. ¿Lo hacemos? No más dos. El ejemplo del apóstol respalda la enseñanza dada. Él cumplía cuanto pidieron los creyentes, hacerse de todo a todos fue su estilo de vida. 1 de Corintios 9, del 9 al 22. Enseñaba y lo llevaba a la práctica sobre ética cristiana. Se sujetó a las demandas que establecía para otros. Por ejemplo, Romanos 15:2-3, 1 de Timoteo 4:12, 2 de Timoteo 2:7. A eso se le llama congruencia. No podemos decir: tú debes de comportarte así, si yo no me comporto. Porque eso es ser hipócrita. Y aquí, la verdad y el ejemplo deben de prevalecer. Buscaba el bien ajeno, 1 de Corintios 9, del 15 al 19. Ayudaba a quien lo necesitaba, pero en todo buscaba la gloria de Dios.
No veía sus intereses personales, sino las de los demás, con la misión evangelística de que llegasen a ser salvos, tanto de los incrédulos como el éxito en la vida de los creyentes. Es confirmación de otra advertencia anterior. Primera de Corintios 8:12. Vamos a ver el último desglose. El creyente maduro sabe la importancia de glorificar a Dios. El propósito de todo cristiano es rendir honra, gloria y honor a Dios por los siglos de los siglos, ya que todo lo que hagamos, comer, beber o cualquier cosa o costumbre, sea para la gloria de Dios. Nada quede excluido del propósito de rendir gloria a Dios. Entonces, en nuestra vida debemos de dar gloria a Dios en todo y por todo. Debemos de ser un ejemplo para todos, irreprochables, pero sobre todo dando gracias, y que todo sea para gloria de Dios. El creyente nos sirve de tropiezo. Para ser evangelistas no debemos ser piedras de tropiezo de nadie dentro de la iglesia, tanto para inconversos como para creyentes. Y expresión de esto sería vivir vidas desordenadas, andando fuera de la voluntad del Señor. Un día tendrán que responder de su testimonio. Si alguien es ebrio consuetudinario y predica, no tomen en exceso, y lo ven con una cara de crudo que no puede con ella, ¿le creen? ¿Está rindiendo gloria a Dios? No. Debe de haber congruencia. Y para estar en un ministerio debe de haber congruencia. El creyente maduro procura la salvación de otros para no ser piedra de tropiezo. Hay que ser intencionales en ministrar a las personas que Dios ponga ante nosotros. Pablo en todo agradaba a los demás, no buscando sus propios intereses. Trataba siempre de que llegasen a ser salvos. Debemos poner a los demás por sobre nuestros intereses, procurando guiarlos a la salvación. Cristo cambió del oficio de pescadores de peces a ser pescadores de hombres, Mateo 4:19. Pablo es un ejemplo de ese modo de vida, y Dios nos da la vida para tomar en serio ese desafío. ¿Lo tomamos? Más dos. Ay, Dios mío. Bueno, ya no digo más. Vamos a ver las preguntas. ¿Qué pudiera impedir nuestros derechos y libertades en Cristo? Ya lo dije. Políticamente una dictadura, o un fundamentalismo de cualquier credo. Porque no podemos, y lo dije bien claro con los principios bautistas, creer que puede existir un estado clerical. ¿Qué debes poner a un lado tus derechos para testificar de Cristo? Sí. Porque hay que ver bien claro en dónde estamos, y para qué estamos, y por qué estamos, y ver si damos un buen o un mal testimonio. Vamos a ver nuestro texto de hoy. ¿Todos? Romanos 15:2. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Romanos 15:2. Vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, hoy nos has mostrado lo que es realmente la libertad, y lo que es también uno de los idearios más importantes de los bautistas, que es la separación de la iglesia y del Estado. No debe de existir ni dictaduras ni fundamentalismos.
porque eso no te agrada a ti, Señor. Pero sobre todo, lo que debe de guiarnos es el aspecto cristológico. El modelo lo tenemos en Cristo y debemos buscar llegar a la altura de ese modelo perfecto. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo.